Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Se registró la primera muerte por coronavirus en Pichincha. Con esta son 29 los fallecidos debido a la pandemia en el Ecuador. Además, los casos confirmados llegaron hoy a 1.211, 38 más respecto al reporte de la mañana. Solo 3 provincias no tienen casos: Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. Además, Ecuador sigue siendo el segundo país con mayor número de contagios en Latinoamérica después de Brasil. Aquí empezamos 24 horas. El número de fallecidos por coronavirus en Ecuador se eleva con cada informe. Son ya 29 las víctimas mortales. Esta tarde se confirmó el primer muerto en Quito. La persona fallecida es una persona de sexo masculino, de 48 años. Estaba aquí en la ciudad de Quito, internada en unidad de cuidados intensivos. El número total de casos positivos confirmados incrementó entre la mañana y la tarde en 38. Es decir, tenemos 1.211 casos. Y la cifra podría subir, considerando que los casos sospechosos son 1.692. El número de casos recuperados se mantiene en 3. Además, desde el inicio de la crisis, se han tomado 4.290 pruebas y se han descartado 1.387 casos. Debido a que la última persona fallecida estaba hospitalizada en Quito, disminuyó en 1 el número de hospitalizados con pronóstico reservado. Ahora son 64. Mientras que del total de contagiados, 1.028 están estables en aislamiento domiciliario y 87 hospitalizados estables. 26 de los 38 casos que incrementaron en el país están en la provincia del Guayas, que subió a 885 contagios. La mayoría están en Guayaquil y solo San Borondón tiene 104 casos, apenas 4 menos que la provincia de Pichincha, que sigue con 108 casos. En Los Ríos están 40 casos, en Manabí 38. La provincia de La Suay tiene 31 casos, El Oro 17, Cañar 12 casos. Las provincias de Chimborazo y Bolívar tienen 11 casos cada una. Loja presenta 8 casos, al igual que Imbabura. Santo Domingo de los Áchilas tiene 7 casos junto con Morona Santiago. Sucumbíos y Santa Elena presentan 6. Esmeraldas y Galápagos tienen 4 casos cada provincia. Tungurahua subió a 3 casos y Cotopaxi se mantiene en 2, al igual que Carchi. Solo 3 provincias no tienen casos: Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. Este es un momento delicado. Se decía que en el caso de la provincia del Guayas y también ya en Pichincha el virus es comunitario, por tanto estas medidas que hemos tomado en estas últimas horas son fundamentales precisamente para que podamos seguir insistiendo en la necesidad de cumplirlas. Frenar la pandemia depende de la responsabilidad y disciplina de todos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En Guayaquil, militares, agentes de policía y de tránsito salieron a las calles tras iniciar el toque de queda a las 2 de la tarde para vigilar el cumplimiento de la medida en varios puntos críticos de la ciudad. Varias personas fueron multadas por infringir la ley. Eran las 2:30 de la tarde, es decir, ya nadie podía estar en las calles. Solo policías, agentes de tránsito y militares, recorriendo sectores, poniendo en práctica los estrictos controles. Esto ocurrió en la entrada de la 8 en la avenida Casuarina. Miembros del Ejército Nacional encontraron a ciudadanos que decían estar esperando transporte urbano, cuando este ya había dejado de circular. Les ordenaron ponerse de espaldas, los requisaron, les pidieron la cédula para verificar su identidad y sobre la multa de $100 que por irrespetar el toque de queda tendrán, les informaron. Personas que todavía no respetan las disposiciones, como pudimos ver en este momento con este personal, grupos pequeños, entonces estamos enviando inmediatamente a la casa. De hecho, salieron corriendo, en tanto que los militares acto seguido ante otro grupo de sujetos intervinieron. Y es que este populoso sector ha sido precisamente uno de los 18 puntos críticos señalados por la Policía Nacional en la ciudad, debido al incumplimiento de las restricciones de movilidad que desde el primer día se dan. Existen muchos comerciales, mercados informales que están apostados en las veredas, mucha concentración de personal. Otro punto crítico está en Bastión Popular, pese a que corresponde a la parroquia Tarqui, en la que vivían al menos 4 de las víctimas mortales que ha dejado el COVID-19 en Ecuador. Aquí también ha faltado voluntad para las medidas ajustarse, pero una vez que Guayaquil pasó a ser parte de la denominada zona de seguridad nacional y el control lo tomaron los militares, parece que los desobedientes de su casa decidieron quedarse. En uno de los patrullajes de la tarde de este miércoles, junto a miembros de la Armada y la TM, pudimos constatar que quedan muy pocos en la calle. Todo el personal civil está colaborando normalmente
actualmente, solo se encuentra personal que se moviliza del trabajo a sus casas. Por eso, en al menos 20 puntos más en arterias principales de la ciudad se hace también el control vehicular, como la avenida 25 de Julio, La Portete, la Plaza Añín y Las Américas. Este es el personal que está en la avenida Perimetral, vía de alto flujo a la altura de la Isla Trinitaria, otra zona conflictiva más. Aquí se detiene la marcha de los automotores y se les solicita. Tiene que tener el salvoconducto y verificando con la cédula de que tiene el permiso para poder circular, en este caso en el horario de toque de queda. Sin aceptar excusas, amenazas o molestias. Tengo el salvoconducto en mi carro, pero lo tengo en mi teléfono y no he podido imprimirlo. No respeta el decreto, la orden presidencial, no respeta la salud de ellos ni la de nosotros. Los puntos de control vehicular están también en Pascuales, en la vía San Borondón, el puente, el peaje Durán Boliche y el de Durán Tambo. En este último, incluso personal del Cuerpo de Bomberos aprovecha para tomarle la temperatura a los conductores y pasajeros, todo con el afán de velar por la salud de la comunidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Los guayaquileños se fueron preparando desde antes de las 2 de la tarde para terminar de comprar alimentos y medicinas. Incluso el sistema de transporte público Metrovía cerró sus operaciones 1 hora y media antes de que se inicie el toque de queda. Todos lo sabían en Guayaquil. Quienes viven en esta ciudad tienen 2 horas menos para salir de casa a hacer cosas esenciales. Y aprovecharon hasta los últimos minutos. Hacer compras esta vez tomó un poco más de tiempo que antes, pues como en días pasados tuvieron que esperar su turno, haciendo una columna y dejando un espacio prudente entre unos y otros. Hasta el mediodía. Sí, pues están dejando pasar. Okay. ¿Usted compra para alguna semana? Para esta semana. Y como si nos fuéramos acostumbrando a lo distinto, ya no hay la ansiedad de comprar de más por temor a futuros desabastecimientos. Graciela, luego de hacer sus compras, reflexiona sobre eso. Haciendo lo indispensable porque tampoco puedo dejar desabastecido, comprar como loca, ¿no? ¿Verdad? Sino que estoy comprando hasta que lo me dura y luego nuevamente volver a comprar. ¿Estaba abastecido sin ningún problema? Sí, todo muy bien, gracias a Dios. También fue momento para abastecer de combustible a los vehículos que tenían permitido circular. Sí, correcto. Y ya estamos a punto de lo que es el toque de queda, ¿verdad? ¿Cómo así ha salido usted? Bueno, comprar medicinas. Incluso los vendedores informales en Guayaquil, los pocos que aún están en los semáforos vendiendo en su mayoría limones, estaban conscientes de que debían regresar a casa antes de las 2. Ahorita hasta la 1. Hasta la 1. ¿Y de ahí? A la casa. En la ciudad no se esperó a que sean las 2 de la tarde para comenzar a cerrar los negocios. Las puertas para nuevos compradores en los supermercados se cerraron a las 12:40 de la mañana, más de 1 hora antes del inicio del toque de queda. Algo similar ocurrió en las estaciones de la Metrovía. De a poco el parqueadero de este supermercado que antes vimos lleno de vehículos quedó vacío, solo con las furgonetas para los trabajadores del lugar. El reloj marcó las 2 en punto de la tarde y Guayaquil comenzó a cambiar. Esta vez fueron pocos los que no calcularon bien el tiempo y aún continúan en la calle. Él es Manuel, nos hace notar con señas que es una persona con discapacidad. Nos explica que trabaja en Durán y que no logró llegar a tiempo a su casa. Ahora no encuentra bus y debe caminar. Mientras Luis, evidentemente con prisa, también intenta llegar a casa. Pasará al lado de uno de los controles militares. ¿Se le hizo un poquito tarde? Sí, ajá. Las calles del norte de Guayaquil se veían así luego de las 2 de la tarde. Y en el centro, como comienza a ser costumbre en medio del toque de queda, el ruido que generamos los humanos desaparece y comienzan otros. Dayana Monroy, 24 horas. Vamos a ver qué pasa a esta hora en Guayaquil. Luisa María Heredia está en vivo en la salida del cantón Durán. Luisa María, buenas noches. Cuéntanos cómo están los controles y la situación a esta hora. Hola Milton, muy buenas noches. Así es, estoy en la avenida Nicolás Lapenti, esto es a la salida del cantón Durán y aquí está uno de los puntos de control vehicular en el que intervienen militares, policías, también agentes de tránsito y pues ustedes lo pueden observar a mis espaldas, ellos están siguiendo con la mecánica que es pues solicitar el respectivo salvoconducto a todos los automotores que pasan, así como la credencial o la cédula de identidad. Si no hay el documento que avale el permiso para circular, se le impone inmediatamente al conductor la multa, que en primera instancia es de medio salario básico unificado y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Si es reincidente, pues va el doble de la sanción. De hecho, se han contabilizado ya más de 200 infracciones de este tipo solo en la ciudad de Guayaquil en esta jornada. En cuanto a procesados por incumplir el toque de queda, recordemos que este también es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a revisar las cifras de la Fiscalía. En Guayas son ya 353 los procesados, 106 con prisión preventiva, 116
16 en investigación previa, 121 con medidas sustitutivas y hay 9 sentenciados. Siguen las provincias de Manabí con 124 procesados y Los Ríos, que tienen hasta ahora 98 procesados. Entonces estas cifras lamentablemente van subiendo cada día. Quédese en su casa, es el mensaje en el que vamos a insistir siempre. Evítese multas, evítese sanciones y evítese también poner en riesgo su vida y la de su familia. Es lo que les puedo informar desde acá, desde la salida del Cantón Durán. Milton, en estudios, muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias por la información desde Guayaquil. Policías y militares recorrieron varias calles de Quito para verificar que se cumpla el toque de queda que rige desde las 2 de la tarde. En la capital la medida se cumple casi en su totalidad. El reloj marcó las 2 de la tarde y la policía y los militares iniciaron los recorridos por las calles capitalinas. Su objetivo, que nadie esté fuera de casa. Desde este miércoles empezó a regir un nuevo horario de toque de queda que va desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Y si bien las calles lucían así, desiertas, no faltaron quienes dijeron no conocer la nueva disposición. ¿A qué hora es? A las 2 empieza, no lo tenía claro todavía. Ah, a las 2. Mañana también es a las 2. Ah, ya, bueno. Sí, perdona, en lo que ahí está la tienda, comprar la pancito y agua te sale nada más. Pero también estaban aquellos que aunque quisieran acatar, no podían hacerlo. Ese es el caso de Emily, pues su hogar está en la calle. ¿Dónde vives? En el puente. ¿Con quién nomás vives? Vivo con mi hermana, con mi hermano y con mis tíos. Cuando vienen así las autoridades a hacer estos operativos, ¿qué les han dicho cuando ya es el toque de queda? No nos han dicho nada porque saben que vivimos ahí. En tanto, los pocos vehículos que continuaban circulando pertenecían a personas con salvoconductos. Los vehículos que fueron registrados el día de hoy pertenecían exclusivamente a lo que son los médicos, los que se trasladaban a trabajar o salían del trabajo también a descansar. Y también teníamos como exclusivamente los guardias de seguridad que se estaban trasladando a sus lugares de trabajo. La sanción para quien incumple el toque de queda por primera vez es de $100. En segunda ocasión es de un salario básico, es decir, $400. Y la tercera vez, el infractor podrá pasar de 1 a 3 años en prisión. Según las autoridades, en la capital existe buena recepción de la ciudadanía. Pues efectivamente tenemos buenos resultados. Este es el momento de quedarse en casa y acatar las disposiciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. ¿Qué pasa a esta hora en la capital? Vamos en vivo. Paul Cuello está en el sector norte de Quito para contarnos cómo está el control y cómo están las calles de Quito. Hola, Paul, buenas noches. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en una de las principales arterias de la capital de los ecuatorianos, uno de los sectores más comerciales, en la avenida Naciones Unidas y Chiris. Este sector, por lo general, en un día normal es bastante transitado por vehículos y transeúntes. Sin embargo, desde que empezó la emergencia sanitaria, este ha sido el escenario, este ha sido el panorama. Sin gente, sin vehículos, mucho más aún hoy que empezó el toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Apenas se visualizan motocicletas que entregan alimentos a domicilios, camionetas también de cadenas alimenticias y uno que otro vehículo que pertenecen a funcionarios de la salud. También hemos visto el día de hoy patrullajes frecuentes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Bomberos, quienes mediante las bocinas a los departamentos de aquí, a los propietarios de los departamentos de aquí solicitan que se queden en casa, que pertenezcan en casa para no ser sancionados. Recordemos que las sanciones por el toque de queda es la primera vez pues es de $100, la segunda vez es un salario básico unificado y la tercera vez es prisión preventiva por ser reiterativo. Ya hay sancionados aquí en Pichincha por no acatar la disposición del toque de queda, Milton. Y 9 personas se encuentran con prisión preventiva, 1 está en investigación previa, 28 están con medidas sustitutivas y ya hay 5 sentenciados. En total son 44 personas que no han cumplido la medida del toque de queda y que están siendo procesados actualmente. La ciudadanía, los quiteños, han acatado estos últimos días las disposiciones de las autoridades gubernamentales de quedarse en casa. Y es por el bienestar de ustedes, de su familia. Quedémonos en casa. La noche con 21 minutos, vamos a conversar unos minutos
con el doctor Marcelo Castillo Jaramillo. Él es un médico especialista en terapia intensiva y tiene sus criterios sobre lo que está ocurriendo en el país. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Empecemos por hacer una evaluación de cómo el país está enfrentando esta crisis de coronavirus. ¿Cómo ha reaccionado el Estado y toda su capacidad poniendo a disposición de la gente que está contagiándose cada día preocupantemente? Buenas noches. Buenas noches, Milton. Buenas noches con todos. Bueno, pues el Estado está reaccionando lo mejor posible y está intentando brindar toda la ayuda a todas las casas asistenciales del país, tanto privadas como públicas. Sin embargo, está claramente la situación desbordada. Está desbordada. ¿Qué significa estar desbordada? ¿Que nos van a faltar pronto camas? ¿Que nos van a faltar insumos? ¿Que no tenemos la capacidad de asilar a todos los pacientes? ¿Eso es desbordamiento de la capacidad? Bueno, en este momento ya estamos sin capacidad de camas en muchas clínicas privadas de la ciudad y creería yo, de acuerdo a las informaciones que estoy recibiendo de mis colegas, que en muchas casas asistenciales públicas también nos están faltando recursos para atender a los pacientes, no tanto de insumos, sino de espacio físico. Esto es para atender a los pacientes. Tenemos más de 1.200 casos, según el último informe del gobierno de las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que se necesita ampliar con urgencia? El gobierno está haciendo espacio en algunos sitios que ya no son hospitales. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora con urgencia para poder atender a quienes están con contagios? A ver, primero una puntualización. En realidad son mucho más de 1.200 casos. 1.200 son los casos que podemos contabilizar hasta ahora. Pero hay casos que muchas veces los pacientes pueden llegar a fallecer antes de inclusive poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más camas, necesitamos más respiradores. No tenemos físicamente espacio para meter más pacientes. Espacio físico para meter más pacientes. Acaba de decir usted que hay más casos de los que se están reportando. ¿Hay más muertos y contagiados en el país de los que nos está diciendo el gobierno? Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo que diga o no diga el gobierno. Esto tiene que ver con la capacidad y la demora que suele generar el realizar las pruebas. Las pruebas demoran, toman su tiempo, hay que recolectar muestras, hay que procesarlas. Y también hay gente que tiene coronavirus y que no lo sabe, y también hay gente que tiene coronavirus y que no lo sabe y que no reporta, si es que tiene síntomas. Efectivamente, hay mucha gente que a lo mejor no reporta por miedo al aislamiento, por miedo a la cuarentena. También hay mucha gente que piensa que porque no tiene tos, no tiene coronavirus. Es importante que la población sepa que no es indispensable tener tos o síntomas respiratorios para tener el coronavirus. Muchas veces puede ser un leve malestar, puede ser una fiebre, o inclusive hay personas que se presentan solo con diarrea. Es decir, no tiene que reunir todos los síntomas, puede tener uno de ellos y puede tener COVID-19. Efectivamente, o sea, puede ser uno de ellos o una constelación entera de síntomas. Y también no nos olvidemos que hay portadores asintomáticos. Está plenamente comprobado que hay gente que no tiene ningún síntoma y tras haber estado en contacto con un paciente que tiene COVID-19 positivo, pues se contagia y empieza a dispersar el virus. Mucha gente no reporta, mucha gente está recuperándose en su casa de coronavirus. La mayoría de pacientes, según las informaciones oficiales, no están internados en hospitales, hay muchos que están en su casa. Número uno, ¿cómo saber que ellos permanecen en su casa y no salen de su casa? Porque pueden sentirse bien, al día siguiente se sienten mejor y salen a comprar, teniendo coronavirus. ¿Cómo hacer ese control? ¿O queda necesariamente en la responsabilidad de la persona infectada cumplir esa cuarentena, cumplir ese aislamiento para recuperarse? A ver, mira, yo pienso que la ciudadanía debe ser responsable. El Estado ya tiene bastantes problemas como para que encima tengan que andar cual policías detrás de las personas que están contagiadas para que no salgan de sus casas. Estas personas tienen que saber que si han estado en contacto o tienen algún síntoma, tienen que guardarse. Porque si no se guardan, van a esparcir la enfermedad al resto de personas, van a desbordar más aún el sistema sanitario y van a morir muchísimas más personas. Con lo que usted dice, doctor, y estremecedoramente se puede sacar la conclusión de que
en las calles del país hay gente infectada con coronavirus y no está dentro del cuadro que se nos está entregando todos los días? Existe esa posibilidad, sí. Doctor, la cifra oficial de hoy es de 1.200 casos en 4.200 pruebas realizadas. Esta relación de positivos, que es más o menos del 28%, ¿es una relación que está acorde con las cifras que se están manejando en el mundo? A ver, ese es un dato que la verdad no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los casos que son negativos en realidad son falsos negativos. Entre 2 a 4 pacientes de cada 10 que resultan negativos para COVID-19 en realidad sí lo tienen. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes de 40, 50 años que claramente han fallecido de una patología que es concordante con el COVID-19, pero al salir negativo, pues es un paciente que no se reporta dentro de las cifras de muertos. Falsos negativos, 3 de cada 10 personas que se hacen una prueba de COVID-19 son falsos negativos. A estas personas que se toman la prueba y les dicen, usted no tiene coronavirus, teniendo coronavirus, es otra de las cifras que puede aumentar el número de gente que anda con coronavirus sin saberlo y sin reportar. Efectivamente, por eso es que es importantísimo que en este momento la ciudadanía tome conciencia de que independientemente de que tenga síntomas o no, evidentemente con muchas más ganas, si tiene síntomas y está en contacto con alguien que tiene COVID-19, tiene que guardar cuarentena, pero no solo ellos. En realidad es importante que en este momento todo el mundo se guarde en casa. Esto es sencillo, si el virus no encuentra una persona para infectar, el virus va a dejar de contagiar y va a dejar de esparcirse. Dejemos de darle la mano al virus para esparcirse. Le preguntaba el tema de la relación entre los casos positivos oficiales y los casos de pruebas realizadas, 4.290. Hay una baja cantidad de pruebas realizadas, deberían hacerse más. Haciendo una relación, si nosotros tenemos 4.290 pruebas en 1.200 casos positivos, si haríamos 10.000 pruebas, serían 2.800 casos positivos. Más o menos esa es la relación. La pregunta es, ¿hay una baja oferta de pruebas ante una gran demanda y necesidad de pruebas? A ver, la relación no sabría decirte la relación de pruebas realizadas versus las pruebas positivas. Sí te puedo decir que hace unos días había escasez de pruebas, especialmente en los centros privados, pero en los últimos días han llegado nuevas pruebas y hemos podido realizarlas. Ahora, como te dije, esto toma tiempo. Desde que reportamos un caso tenemos que esperar que venga el ministerio, que nos haga las pruebas, que nos la procesen y nos la reporten. Y aún así, como te digo, hay pacientes que claramente sabemos que tienen COVID positivo, pero que el resultado da como negativo. Y en este aspecto quiero hacer otra puntualización. Están circulando unas pruebas rápidas que de momento la efectividad que estamos viendo está siendo bastante baja. O sea, hace un rato un colega me comentaba de 4 pacientes que tienen ingresado en una unidad de cuidados intensivos, les hacen a 4 pacientes que tienen COVID positivo la prueba rápida y salen negativos. Las pruebas rápidas, justamente eso le iba a preguntar, doctor. Hay una demanda de la gente, de mucha parte de la ciudadanía, para que existan más pruebas rápidas. Y otra parte de la población cree que las pruebas que se están haciendo se demoran mucho en entregar los resultados. A ver, yo entiendo que todo el mundo quiera hacerse la prueba, yo entiendo que todo el mundo quiera saber si es o no es COVID positivo, pero yo creo que en este momento la situación está tan grave en el país, ¿verdad?, que independientemente del resultado positivo o negativo deben de guardar cuarentena. Es la única forma de romper la cadena y evitar el esparcimiento del virus. Así es, guardar cuarentena. Además, porque también es, no sé si un mito, el hecho de que solamente las personas adultas, las personas mayores, son las afectadas o son las que no pueden sobrevivir a un contagio de coronavirus. Es mentira. Es verdad que las personas mayores pueden llegar a ser más frágiles, pero yo tengo, no puedo dar tanto dato porque es información evidentemente confidencial, pero hace unos días a mí personalmente falleció una persona de alrededor de 50 años. ¿Ya? También tengo pacientes que son bastante más jóvenes que 50 años. La persona que falleció...
El primer fallecido en la provincia de Pichincha que se reportó hoy en la tarde tenía 48 años, por ejemplo. Ya, hay personas que han fallecido inclusive con tan poca edad como 30 años. O sea, es mentira que esto solo mata a gente mayor. Es verdad que es más probable que mate a una persona mayor, pero no se crean la gente joven que son inmunes a esto. Doctor, ¿cuándo acudir a una emergencia de un hospital? ¿Cuándo llamar al 171? La demanda es inmensa, la demanda de gente que busca la atención. Además vivimos en una situación psicológica bastante extrema. Si a uno le duele la garganta, ya piensa que tiene coronavirus. Si a uno le duele la cabeza, ya está pensando mal. Cuando eso no ocurría antes, ¿cuándo ir realmente a buscar asistencia urgente? A ver, eso es importantísimo. Mira, en este punto sí me gustaría transmitir, a pesar de todo lo malo que he venido diciendo, sí me gustaría transmitir un poco de calma y tranquilidad. En este momento es probable que cualquier persona con síntomas respiratorios, con síntomas como diarrea, malestar o lo que sea, es probable que si han estado en contacto con un paciente de riesgo, pues que sean COVID positivo. Ahora, lo únicamente deberían de ir a la urgencia los pacientes que tienen dificultad para respirar. ¿Qué es dificultad para respirar? Pues levantarte al baño y agotarte. O sea, el esfuerzo de levantarte al baño, aunque sea como si corrieses una maratón, te agitas, te ahogas, te falta el aire. En esos casos son los que uno debería de ir al hospital para ser valorado y valorar si es que necesitas hospitalización o no. Si seguimos desbordando las urgencias con todos los casos leves, lo único que vamos a hacer es seguir esparciendo el virus, poniendo en riesgo al personal sanitario, que por cierto, también hay médicos, muchos colegas que conozco que ya están hospitalizados graves y hay algunos que ya han muerto. ¿Ya? Si se empieza a afectar todo el personal sanitario, va a colapsar todo esto muchísimo más. Por favor, no vayan a las urgencias si tienen síntomas leves. Yo entiendo que les preocupe tener una fiebre de 39 grados o tener mucho malestar, pero esto no va a ser un justificativo para ingresarles. Deberían de quedarse en casa, mantenerse bien hidratado, dormir lo más posible y tomar paracetamol para aliviar los síntomas. No tomen antiinflamatorios, no tomen ibuprofeno, no tomen diclofenaco, no tomen Apronax. Acitromicina, agua, por ejemplo. Ya voy a ello. Agua, reposo y paracetamol. Si puedes respirar, quédate en casa. Si te ahogas, ve al hospital. Ahora, es verdad que hay muchos medicamentos que están circulando. El Caletra, la hidroxicloroquina, la acitromicina. Primero que nada, ninguno de estos ha demostrado claramente ser efectivo. Sí hay alguno, como la hidroxicloroquina, que promete un poco más. Sin embargo, la indicación actual es para pacientes ingresados, para pacientes con neumonías y debe de ser valorado por un médico. Estos medicamentos no están exentos de efectos adversos. Hay personas susceptibles que de tomar la hidroxicloroquina sin valoración médica pueden llegar a tener arritmias fatales y provocar la muerte. ¿Ya? Las medicinas deben de ser siempre prescritas por un médico, tras previa valoración. Ahora, si usted es un paciente con síntomas leves y acapara esta medicina, lo que va a hacer es que los pacientes graves no la van a tener y puede provocar que fallezcan más personas. Doctor, finalmente y de una manera muy rápida, ¿cuál es su conclusión? En 10 días, desde el 15 de marzo hasta la fecha, hemos ido aumentando de la siguiente manera. 21 casos, luego al día siguiente 57, luego 53, luego 57, luego 92, luego aumentamos 106, luego bajamos 106, luego aumentamos 257 y así la curva ha ido creciendo. ¿Ha crecido mucho la curva? ¿Está dentro de lo que esperábamos o no? Bueno, primero, no soy especialista en salud pública ni en epidemiología, pero mi sensación personal y la de muchos de mis colegas es que esto está muy lejos de haberse acabado, muy lejos del pico de infectados y esto debería crecer muchísimo más. Doctor, muchas gracias por darnos todo su criterio sobre lo que está ocurriendo en el país. Buenas noches, doctor Marcelo Castillo Jaramillo, especialista en terapia intensiva.
Tema económico. Según el ex jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, el gobierno debería crear un fondo de redistribución de recursos para enfrentar la recesión provocada por el coronavirus. Este fondo debería ser alimentado con el aporte de empleados públicos. Yo diría un 60% de la fuerza laboral ecuatoriana ahora está viviendo el día a día. Y si queremos pedirle a esas personas que se queden en casa por la salud pública, necesitamos asegurarse que pueden vivir y alimentarse. Por ello, este economista ecuatoriano que vive en Estados Unidos sostiene que el gobierno debería crear un plan urgente para salir del colapso económico que ha generado el coronavirus, partiendo de la renegociación de la deuda como Estado hasta el deudor de bancos y proveedores en el país. Así como el Ecuador está reestructurando su deuda con el exterior, los hogares y las empresas van a tener que reestructurar sus deudas al interior y alguien tiene que absorber esos costos. Para ello es necesaria la creación de un fondo de redistribución, dice, que se alimente con recursos de los empleados públicos, un impuesto para todos los ecuatorianos y recursos del exterior. Los intereses en el pago de la deuda que nos ahorramos, parte de eso tiene que ir a un fondo de redistribución. Ahora estoy gastando 10.000 millones de dólares en pago de sueldos. Voy a necesitar bajarme a 8.000 millones de dólares en pago de sueldos para tener 2.000 y ponerle un fondo de redistribución solidaria. Yo creo que hay que tener un impuesto progresivo, no a las empresas porque están fundidas, pero a las personas, incluyéndolos a los dueños de las empresas, para que contribuyan de acuerdo con sus capacidades a ese mismo fondo. Y anticipa que no será fácil salir de esta crisis económica sin el concurso de todos los sectores, especialmente de aquellos que más tienen, pues para que vuelva a funcionar la economía del país, deben existir dólares que hoy no los está generando el Ecuador por la crisis sanitaria. Pero cuando uno crea fondos de redistribución, el riesgo de la corrupción es enorme. Mira tú lo que pasó en el terremoto. El gobierno de Correa sacó plata al sector privado y se distribuyó entre los ladrones. Que ese fondo tenga una supervisión privada de gente notable y que llegue a los rincones más apartados del país con una gran capilaridad. El primer paso ya lo dio el gobierno planteando el pago parcial de la deuda externa, pero deben adoptarse otras medidas según el ex jefe del Banco Mundial para América Latina. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Desde este 31 de marzo y por 90 días se difieren de manera extraordinaria los pagos de créditos de la banca pública y privada a pedido de cada cliente o por decisión de los bancos previa notificación al cliente. Este diferimiento no generará intereses ni costos adicionales. Así lo resolvió la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Toda actividad económica, salvo excepciones, está paralizada en el Ecuador. No genera ni productos ni servicios. Y eso hace que no se generen dólares para cumplir con las obligaciones de pago de créditos a la banca pública y privada y a los acreedores en general. Por ello, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió este martes el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias en el país. Esto quiere decir que quienes tengan créditos pendientes en la banca pública o privada podrán pedir que se difieran los pagos desde este 31 de marzo hasta el 30 de junio y reprogramar esos pagos sin que ello genere intereses de mora ni costos adicionales. Los bancos, por su propia iniciativa, también podrán modificar las condiciones originales de los créditos sin que causen intereses, pero previa notificación a sus clientes, y no requerirán la autorización del directorio o de quien haga sus veces. Estas operaciones de diferimiento extraordinario no podrán ser reportadas como vencidas al registro de datos crediticios o lo que se conocía como central de riesgo por parte de los bancos. Sin embargo, los créditos que se beneficien de este procedimiento extraordinario e incumplan con los nuevos términos y condiciones se deberán reconocer como reestructurados. Esta resolución, que agrega 7 disposiciones transitorias y 2 generales, fue aprobada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el pasado 22 de marzo y entró en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Hay varios cuellos de botella en la toma de muestras y en la entrega de resultados de los exámenes para detectar COVID-19 en el Ecuador. El Ministerio de Salud plantea varias salidas, mientras que se suman voces a favor de las pruebas rápidas como un primer filtro de detección.
Quienes en Guayas desean confirmar si tienen coronavirus o no están divididos en dos grupos. Por un lado, los que han llamado al 171 y esperan en sus casas a que personal del Ministerio de Salud Pública acuda a tomar muestras. Es el caso de Luxiola, 8 días con síntomas y 6 desde que pidió que le realicen el examen. Recibí una llamada en la medianoche del sábado diciéndome que iban a llegar, que iban a venir a mi hogar entre el domingo y el lunes, pero eso no ocurrió nunca. Para mí hacerme la prueba es muy importante cualquiera de los dos resultados que arroje, porque si es negativo yo puedo hacerme cargo de mis hijas, quienes yo no he visto desde hace más de una semana. Desde el Ministerio de Salud Pública se argumenta que sí hay reactivos. Es más, que cuentan con 3.000 kits y esperan otros 5.000 donados por la Organización Mundial de la Salud, pero que la alta demanda los ha obligado a poner en lista de espera a varias personas y a priorizar a quienes tienen síntomas severos. Otros grupos están quienes han decidido no esperar. Y a diario forman filas como esta en los exteriores de Interlab, laboratorio autorizado en Guayaquil. Tras por lo menos 2 horas de espera, la muestra se toma y se envía a Quito vía terrestre. El resultado es recibido en no menos de 5 días. El Ministerio de Salud Pública tiene sus propios problemas. El INSPI es el único centro autorizado. Tiene secuenciadores en Quito, Cuenca y Guayaquil. En el puerto principal, epicentro de los contagios, se pueden procesar 400 pruebas por día, no más. Pero vendrán refuerzos. Esta cartera de Estado espera el arribo de un secuenciador donado por Roche, avaluado en $2 millones, con capacidad para procesar 1.400 muestras diarias. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES también se prepara. Según informaron funcionarios a este noticiero, en no menos de 7 días tendrán su propio secuenciador. Todo esto mientras continúa el proceso de regularización de laboratorios en el país y la gestión de convenios con instituciones y universidades. Otra de las apuestas del Ministerio de Salud Pública son las pruebas rápidas. El epidemiólogo Rodrigo Enríquez cree que estas podrían ayudar como un primer filtro de control, tomando en cuenta una advertencia. La precaución que hay que tener es que estas pruebas rápidas, cuando dan un resultado negativo, a veces ese resultado puede ser falso y generar una falsa sensación de seguridad de que la gente no está enferma. Por lo tanto, habrá que tener precauciones con la implementación de pruebas rápidas, pero es una opción en el manejo de esta epidemia en el caso de Ecuador. El gobierno central ha ordenado la compra de 100.000 pruebas rápidas. A la idea también se sumó el municipio de Quito. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Es común que quienes más se enfermen por el COVID-19 sean adultos, pero los niños no son inmunes al virus. En ellos se pueden presentar síntomas gastrointestinales y fiebres. Cuando el coronavirus se presentó en China, se realizaron estudios sobre el COVID-19 en niños y descubrieron que en términos de gravedad, esta es leve. En los niños, las presentaciones, según las revisiones de casos a las que tenemos acceso, son más frecuentes los síntomas gastrointestinales y la fiebre, no tanto así síntomas severos. Afecta en niños solamente a un 0,8% del total de casos, es decir, muy poquitos casos son niños y además son cuadros catarrales, con tos, a lo mejor fiebre un día o dos, no en todos los casos y prácticamente nada más. Estos síntomas pueden presentarse en niños desde los 2 meses hasta los 15 años. Recientemente en Panamá llamó la atención la muerte de una niña de 13 años víctima de coronavirus. Este paciente tenía una particularidad de tener una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas, los problemas respiratorios crónicos previos, la desnutrición, problemas metabólicos pueden ser desencadenantes para tener una presentación diferente de COVID-19, tal vez más agresiva que en relación a los individuos sanos. Ante esto, los doctores dan recomendaciones de cómo cuidar a los niños. El lavado de manos continuo antes, después de comer, después de utilizar el baño, evitar el contacto, el aislamiento social, en este momento son fundamentales para evitar que esta infección pueda empeorar. Pero si el niño presenta síntomas, debe acudir inmediatamente al doctor para recibir tratamiento. Mientras tanto, en Internet se encuentran opciones muy didácticas para enseñar a los niños a protegerse del coronavirus. Andrea Samaniego, 24 horas.
Más noticias. Del Comité de Operaciones de Emergencia aprobó el protocolo de Cancillería para el ingreso al país de menores de edad y personas en estado de vulnerabilidad. Las medidas incluyen una coordinación entre autoridades sanitarias de migración y aviación civil que deberán facilitar la llegada de los viajeros. Mientras rige el estado de excepción, la preocupación por quienes están fuera del país se mantiene y para ello la Cancillería ecuatoriana ha elaborado un protocolo para el ingreso al país, documento que pretende garantizar un retorno seguro, principalmente de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Este documento se aplica para los menores que están fuera del país sin sus padres o tutores, además de mujeres en estado de gestación, personas con discapacidades o personas de la tercera edad. La iniciativa fue aprobada por el Comité de Operaciones de Emergencia y establece una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Aviación Civil. Cada entidad tiene sus propias funciones. En el caso del Ministerio de Salud es la evaluación médica a los viajeros, además de la administración de la prueba a quienes lleguen al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la coordinación con los consulados y las autorizaciones de embarque, mientras que el Ministerio de Gobierno de los temas de migración, pues recibe a las personas en el país. La Dirección de Aviación Civil, por su parte, será la encargada de autorizar la operación de los vuelos y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública. De ahí en más, los casos deberán ser primero notificados en cada consulado para la respectiva coordinación y gestión de vuelos. Entonces se cumple con el protocolo, donde los consulados notifican los casos. Además, la Cancillería informa al Comité de Operaciones de Emergencia. La Dirección de Aviación Civil concede las autorizaciones de vuelo. El Ministerio de Salud evalúa a los pasajeros que arriben al país. Se realiza la prueba del COVID-19. El viajero cumplirá el aislamiento preventivo obligatorio. Y en caso positivo, el viajero se sujeta a las disposiciones de la autoridad sanitaria. Quienes estén a cargo de recibir a los viajeros deberán cubrir los gastos de alojamiento designado por las autoridades para cumplir con el aislamiento respectivo. No se descarta que más adelante el Estado incluya en este plan de ingresos a otros grupos dependiendo de las prioridades que se generen. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A propósito, desde hoy iniciaron oficialmente los vuelos humanitarios para los ecuatorianos de grupos vulnerables que se encuentran en el exterior y que, claro, no han podido regresar por la crisis. Sin embargo, hay más de 3.000 de otros grupos que esperan ser repatriados. Los ecuatorianos que pertenezcan al grupo de ciudadanos vulnerables y se encuentren aún en el exterior podrán ya volver a Ecuador. Así lo anunció la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, durante una cadena nacional. Está ya aprobado el protocolo para priorizar el retorno de los ecuatorianos, en este caso a los niños y niñas y adolescentes que están en el exterior sin sus padres o sin tutores legales, mujeres en estado de gestación, personas con discapacidad y personas de la tercera edad a través de vuelos humanitarios. Con esto ya inicia oficialmente la repatriación de vuelos bajo el conocimiento de las diferentes embajadas. Más tarde, en su cuenta de Twitter, la Dirección de Aviación Civil publicó en un comunicado que estos vuelos serán autorizados a través de un certificado emitido por los consulados o embajadas del país. Además, la DAC se encargará de brindar las facilidades técnicas y logísticas en los aeropuertos del país para que las brigadas de salud y de apoyo a los grupos vulnerables apliquen los protocolos para evitar la propagación del virus. Sin embargo, aún faltaría la repatriación de los demás grupos. Para Nicolás Larenas, especialista en aeronáutica, serían más de 3.000 los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero y que esperan volver al país. Mis cálculos que más o menos solo son 1.500 en Ante las nuevas disposiciones del estado de excepción decretado por el gobierno, el registro civil mantendrá la atención presencial exclusivamente para el servicio de inscripción de defunciones en el horario de 8 a 12 horas en las 23 agencias del país. El resto de trámites, fundamentalmente la emisión de certificados, se los puede realizar en línea a través del portal registrocivil.gov.es. El alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, se sumó a una lista de 5 autoridades locales en la provincia del Guayas positivas para coronavirus. Todos permanecen en casa y han recalcado que continúan en funciones. A través de este video, Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, lo hacía público. Informarles a ustedes
que he recibido ya los resultados de las pruebas realizadas por los médicos del Ministerio de Salud Pública. Dichos resultados he dado positivo al COVID-19 o coronavirus. En el video, Yunes asegura que aún no presenta síntomas, que está en casa. Lo cual garantiza que no he transmitido el virus a ninguna persona. El lunes pasado, el alcalde de Milagro, Francisco Azán, también lo comunicaba. Las pruebas que me hicieron del COVID-19 salieron positivas. No subestimen esta enfermedad. Esto le da a cualquiera. Azán y Yunes se sumaron a la lista de alcaldes en la provincia del Guayas que han dado positivo para coronavirus. En esta lista también está el alcalde de Yaguachi, Clever Falcón, así como Javier Gómez, alcalde de Pedro Carbo. El jueves pasado, Cintia Viteri era una de las primeras en confirmarlo. Me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Este miércoles por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, dio a conocer que uno de sus familiares dio positivo y que por precaución se mantendrá en cuarentena. Todos los mencionados han recalcado que continúan en sus funciones. Todos, autoridades de la provincia que en el país se ha convertido en el epicentro de la pandemia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Orellana mantiene en cero su cifra de personas contagiadas por coronavirus. Autoridades articulan esfuerzos e intensifican medidas de prevención. La provincia de mayor actividad petrolera en el país aún no registra contagio por coronavirus. Sin embargo, Ricardo Ramírez dice que el peligro es latente, ya que a diario arriban personas y vehículos de otras ciudades a laborar en las compañías asentadas en Orellana. Ellos no pueden entrar acá a la ciudad, donde estamos nosotros dando la protección que más podamos para la ciudad, porque no queremos infectarnos acá. Así luce en el terminal terrestre y aeropuerto. En las calles durante los horarios permitidos para la circulación se visualiza poca gente. Pasadas las 14 horas acompañamos a los uniformados, quienes ya han logrado la aprehensión de varios ciudadanos. De 2 de la tarde a 5 de la mañana. Todo personal civil que se encuentre fuera de estos horarios va a ser entregado a las autoridades competentes. En la Joya de los Hachas está restringido el acceso de vehículos. Así lo dio a conocer su alcalde, a quien lo encontramos en uno de los sitios estratégicos de entrada y salida a la ciudad. Luis Cordones asegura que a diario se realiza la campaña de desinfección preventiva. Joya de los Hachas, la provincia de Orellana, hemos hecho una prevención muy estricta. Tenemos 0 casos. Al igual que agentes del orden, médicos también se han ubicado en las diferentes rutas de acceso de la provincia. Hemos tenido personas que vienen de Guayas, de Pichincha, de Tulcán también. Sin embargo, al momento del examen físico han resultado negativos para enfermedad respiratoria. Que se sigan manteniendo en casa. Esa es la única vacuna pues para contrarrestar esta pandemia. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. Mientras que en Cuenca 3 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. Sin embargo, desde este miércoles la mayoría de ciudadanos acataron la disposición gubernamental de quedarse en casa. La policía les cayó de sorpresa. Son los ciudadanos que quisieron burlar el toque de queda. En total fueron 3 los detenidos hasta el cierre de esta edición. Vale señalar que policías y militares, bajo la coordinación de la Gobernación de la SUAY, ejecutan los controles en toda la ciudad. También se han implementado operativos en toda la provincia de la SUAY, en diferentes cantones, con presencia de Policía Nacional, Ejército y en el caso de vías estatales con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Mientras tanto, desde las 14 horas, Cuenca se convirtió en una ciudad fantasma. Las calles en Cuenca lucen desoladas, como podemos observar en las imágenes. La gran mayoría de cuencanos ha decidido quedarse en casa para evitar que este virus se siga propagando. Agradecer a los cuencanos, a los azuayos, que hemos tenido esta disciplina para poder sostener este tema del contagio masivo. En tanto, en los accesos a la ciudad y provincia, los controles son estrictos. Vehículos livianos no pueden ingresar ni salir. Solo lo hacen camiones con alimentos y medicina. Tenemos controles en lo que es de la parte de Tamarindo, en la cuenca Molleturo, el Empalme, también el sector de la IE de Sayausí. Estamos también en la cuenca Girón Pasaje. Asimismo, en los mercados se dispuso un horario de atención de 8 a 12, mientras que las ferias están suspendidas. Ha habido algunas alertas sobre posibles incrementos a algunos productos. Aquí estamos trabajando. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. El municipio del Cantón Santa Cruz de Galápagos entrega diariamente 50 kits humanitarios con alimentos a las personas que por la emergencia sanitaria dejaron de trabajar. El reporte con nuestro corresponsal Diego Añasco. Sí, yo no lo había reconocido. Es el alcalde de Santa Cruz,
que con mascarilla y guantes reparte junto a otros funcionarios del municipio leche por las calles del barrio La Cascada de Puerto Ayora. Esta acción llega como una iniciativa del Cabildo para ayudar a las personas que no pueden trabajar por las medidas adoptadas por el coronavirus. Con mi equipo de trabajo, distribuyendo víveres para todos los ciudadanos de Santa Cruz, especialmente los más necesitados, tercera edad, discapacitados y los más vulnerables. La ayuda humanitaria incluye varios alimentos que han sido donados por finqueros de la isla, que respondieron generosamente a la iniciativa de un grupo de voluntarias que apoyan a la municipalidad. Los kits humanitarios contienen pollo, carne, huevos y frutas de producción local. Gracias que se acuerden de nosotros que vivimos del día a día, Señor. Las medidas de prevención por el COVID-19 detuvieron la actividad turística, que es el motor económico de la región insular, que según la dirección del Parque Nacional Galápagos, en 2019 ingresaron a las islas más de 271,000 visitantes. Diego Añasco-La Lama, 24 horas. Sectores exentos de la restricción de movilidad continúan laborando para evitar desabastecimiento de productos en el país. Miles de trabajadores adaptan su rutina a una emergencia sanitaria, mientras también, claro, toman precauciones para evitar contagio. Las calles lucen vacías. La mayor parte de la población permanece en sus hogares para impedir la propagación del COVID-19, pero ellos continúan trabajando. Forman parte del sector de la producción, salud o alimentación, actividades que no pueden parar y que han tenido que adaptarse en medio de una emergencia sanitaria. Tienen temor, pero agradecen poder laborar. Dicen que las cuentas no se pagarán solas. También tenemos temor por eso, pero ¿qué se va a hacer? Hay que solventar de alguna manera. Mucha gente que necesita medicamentos, alimentos, y somos de verdad la única opción. Es común verlos cruzar la ciudad en motos o bicicletas. Ahora usan guantes y mascarillas. Cada uno toma las medidas de prevención necesarias, pues al estar en la calle expuestos no quieren contagiar a sus familias. Antes de ingresar a mi domicilio, me desvisto afuera y entro directo a la ducha. Tú cuando recibías el producto tenías que hacer la firma digital en la pantalla del celular. Esto ya lo hemos desactivado para que por obvias razones no tengas contacto con la pantalla al hacer la firma. De la misma forma, supervisores, cajeros y empacadores de los supermercados continúan laborando. Aseguran que los dueños de los establecimientos han tomado diversas precauciones y se sienten seguros. Ahora las personas entran de acuerdo al aforo. Además, se les exige usar mascarilla y guantes. A cada momento desinfectamos la banda, tenemos un esfero solamente para clientes. Cada transacción es desinfectado el punto de venta para que el cliente también tenga la seguridad. Los coches al ingreso están siendo desinfectados. Hay quienes deberán sumarse a la campaña de quedarse en casa, pues un toque de queda más extenso los obliga a dejar de lado sus actividades. Este local ya no vamos a atender, no vamos a atender por el toque de queda. Los otros locales, tengo entendido, hasta las 12:30 de la tarde van a atender. En casa o laborando, las medidas de prevención son las mismas y el objetivo es uno solo: lograr que juntos venzamos a esta pandemia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.